Vamos a hablar del aparato genital femenino. Una clase un poco complicada, ¿verdad? No, yo no dije eso. Te dije. Es un poco complicado debido a que hay que tener un poco de imaginación para entender las imágenes. Bueno, vamos a estudiar ovarios, trompas, útero y vagina. Vulva generalmente no se estudia debido a que los cortes no son favorables, ¿verdad?, en la microscopía. Más que estos órganos que vamos a ver acá, son estos los que podemos llegar a ver en la microscopía. ¿Ah? Bueno, para ubicarnos un poquito, vamos a verla anatómicamente. Vemos acá el útero, que tiene forma de tela. Por eso en el libro van a hablar de que el útero tiene forma de cono, o también tiene forma de pi, o formato piriforme, dice el libro, ¿verdad? Tiene un fondo, ¿verdad? Tiene un cuerpo, un istmo, una zona más estrecha, y por último el cuello uterino, ¿verdad? El cuello uterino, la parte inferior del cuello uterino se introduce en la parte distal de la vagina, ¿verdad? Es el lugar donde se realiza la prueba de papá Nicolau, ¿verdad? Generalmente se realiza en las mujeres. Después en los extremos superiores derechos tenemos a las trompas uterinas, ¿verdad?, que se relacionan generalmente con el ovario, ¿verdad? El ovario, acá vemos, es un órgano ovoide de dimensiones aproximadamente 5 centímetros, que tiene una zona periférica que es corteza y una zona central que es la médula, ¿verdad? En la corteza vamos a encontrar lo que se denomina, esta estructura que vemos acá, son los folículos. Estos son los folículos que van madurando, que con el tiempo, cada mes, facilita la liberación de un óvulo, ¿verdad? Estos son los folículos. Y la parte interna o central, que corresponde a la médula, es donde hay abundantes vasos sanguíneos. Vamos a ir viendo. Caemos el ovario, esta zona periférica es la corteza y esta zona central es la médula. En la corteza vamos a encontrar a los folículos, ¿verdad?, en diferentes estadios. Acá en un esquema vemos los folículos en diferentes estadios, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando hablamos de testículo? Hablamos de espermatogonia, hablamos de espermatocito primario, espermátide, espermatozoide. Acá también pasa lo mismo, ¿verdad? Tenemos folículos de menor madurez hasta folículos de mayor madurez, ¿verdad?, para liberarse luego en forma de óvulos. En esta parte central, donde hay muchos vasos sanguíneos, encontramos la cantidad de capilares que inundan la médula, ¿verdad?, y también arterias de pequeño calibre, ya que el ovario es un órgano también endocrino, ¿verdad? La sangre facilita el transporte de las hormonas. Cuanto más sangre tenga un órgano, una glándula, esa glándula posiblemente sea una glándula endocrina, ¿verdad? Acá para ver la médula, para ver los abundantes vasos y arterias que tiene, todo esto es médula, lleno de vasos sanguíneos. Incluso da para ver hemácias dentro, solamente. En cuanto a la corteza, vemos la presencia de folículos. Y el epitelio que le recubre al ovario es un epitelio cúbico simple. Este epitelio generalmente se lo llama epitelio germinativo. Está mal llamado epitelio germinativo, porque anteriormente se pensaba que el epitelio que recubre el ovario originaba a los folículos. Hoy día se demostró que no tiene relación alguna con los folículos. Por lo tanto, está mal llamado epitelio germinativo, ¿verdad? Porque germinativo significa que da origen. Y se demostró que no da origen. Entonces, pero el nombre quedó, epitelio germinativo. Es un epitelio cúbico simple. Y esta es la parte importante que tenemos que saber. Estos son los folículos en formación hasta formar un folículo maduro de Graf, ¿verdad? El folículo maduro también se denomina preovulatorio.
porque este es el folículo que va a liberar al ovocito en el día 14 del ciclo menstrual, ¿verdad? Esta explicación va para los hombres, ¿verdad? Las mujeres ya saben seguro, ¿verdad? Entonces, el ciclo comúnmente, ¿verdad? No es estándar, no es algo que se queda como una verdad absoluta, sino que tiene también variaciones, ¿verdad? Entonces, en el 1 al 28 generalmente o teóricamente se considera un ciclo menstrual. Y en el día 14 sería la mitad del ciclo, ¿verdad? Es donde ocurre la ovulación. ¿Y cuál es la que libera el ovocito? Este folículo. Porque estos aún están inmaduros. ¿Eh? Bueno, el primer folículo que tenemos que encontrar en el ovario es el folículo primordial. El folículo primordial se encuentra ya dentro de la, ¿cómo decirlo?, de la recién nacida, de la mujer recién nacida o del feto, que va a ser un embrión femenino en formación. Ya hay folículos primordiales. No es un folículo que se forma en la pubertad, sino que ya durante la formación de un embrión femenino, el ovario de ese embrión ya tiene folículos primordiales. 300.000 a 400.000 folículos más o menos ya se encuentran al nacimiento del feto femenino, ¿verdad? Y luego estos folículos van madurando. Cuando llega la etapa, supongamos, ¿ven que este folículo primario qué tipo de epitelio tiene? ¿Qué forma tiene esta célula? Plano. Es la forma como vamos a identificar al folículo primordial. Para que el primordial pase a primario, donde el epitelio ya es cúbico. Acá es plano y acá es cúbico. Sí. Acá es folículo primordial. Acá es folículo primario. Diferente el nombre, ¿verdad? Para que este pase a esto, no necesita que la mujer llegue a la puerta. Esto ocurre espontáneamente. Yo supongamos que yo haga un corte del ovario de una niña de 7 años. Yo ya voy a encontrar folículos primordiales y folículos primarios. Porque este paso a este paso ocurre espontáneamente, ¿verdad? Sin necesidad de hormonas. Sin embargo, cuando va a pasar el folículo primario a ahí ya participan hormonas. 2 hormonas. Esas hormonas tienen que saber en toda su vida de médico. No es la primera vez que van a escuchar. Si escucharon ahora por primera vez, ya tienen que recordarse para toda la vida. Porque es una hormona muy importante femenina, ¿verdad? Que participan en la maduración folicular como también en la producción de hormonas que le dan características secundarias a la mujer. Bueno, hay 2 tipos de folículos primarios. Hay un folículo primario que solo tiene una camada de epitelio cúbico simple que se llama folículo primario unilaminar, porque solo tiene una camada. Luego hay un folículo primario que tiene más de una camada, se llama folículo primario multilaminar. Por eso, por más que esta tenga 1 y esta tenga, supongamos, 12 capas, sigue siendo folículo primario unilaminar, ¿verdad? No va a cambiar por eso. Entonces, para que pase del folículo primario unilaminar al folículo primario multilaminar, necesitamos de estas hormonas. ¿Qué significa FSH? Y LH. ¿Ya vieron ya ustedes? Sí. ¿Y qué? Embriología. Ah, entonces yo estaba hablando acá. Porque en la otra sesión yo hablé y nunca escucharon. Posiblemente no dieron todavía. Se llama hormona estimulante de folículos, ¿verdad? En siglas en inglés. ¿Y esta hormona? Luteinizante. Hormona luteinizante. Su nombre ya dice toda la función que cumple, ¿verdad? Hormona que estimula a los folículos. ¿Para qué? Para que puedan crecer. ¿Eh? Y la hormona luteinizante va a actuar sobre las células de la teca. Sobre las células de la teca para producir estrógeno. Bueno, luego, por estímulo todavía de la FSH, el folículo primario multilaminar va a pasar a formar el folículo secundario, ¿verdad? El folículo secundario se caracteriza por la presencia de... Empieza a aparecer cavidades en la pared donde se encontraban las células.
empiezan a aparecer cavidades pequeñas. Esas cavidades, cuando veamos esas cavidades en el folículo, automáticamente le llamamos folículo secundario. Además, el folículo secundario se caracteriza por la presencia de la mejor organización de las células de la teca. Por eso que tenemos teca interna y teca externa. Estas células que están alrededor del folículo son muy importantes porque son las que producen hormonas sexuales. Bueno, una vez que esto aparezca en la pared, entonces tenemos un folículo secundario. Posteriormente, todas estas cavidades convergen, se unen y forman una cavidad en forma de semiluna. Esa cavidad que tiene forma de semiluna se llena de un líquido que se llama líquido folicular y desplaza a las células que están acá hacia la periferia y forma toda esta cavidad que se llama cavidad antral. ¿Verdad? Y ven cómo el ovocito quedó desplazado hacia un polo. ¿Verdad? Y todo esto que vemos así entero es la que se desprende. En la ovulación se va a romper acá, se va a romper acá y esto se libera así. Y el resto fica en el ovario. ¿Ven? La cáscara queda en el ovario. Bueno. Cavidad antral ou antro. Doutor, o segundo folículo, o senhor disse que tem duas tecas, uma interna e uma externa. E essas células que estão... Esta célula que está acá? Não, que está fora. Ela é plana ou é curva? Porque de plano... Isso. Son fusiformes. No se clasifican en células planas debido a que no forman epitelio. Sí. Es un estroma, ¿verdad? Son células fusiformes alargadas. Son planas realmente, pero no se clasifican como epitelio. Gracias. No, este ya es el maduro de Graf. Este es el preovulatorio, el que finalmente va a expulsar el ovocito. Entonces, folículo primordial, folículo primario unilaminar, folículo primario multilaminar, folículo secundario y folículo maduro de Graf. El folículo maduro de Graf tiene unas partes que tenemos que saber. Esta zona se llama cavidad antral. Ve cómo el ovocito está rodeado por células. Me olvidé decirle que estas células que están acá, cuando ya aparece más de una capa, pasan a llamarse células de la granulosa. Todas estas células son células de la granulosa. Entonces, estos son células de la granulosa. Ven cómo las células de la granulosa le rodean al ovocito. Esas células que rodean al ovocito pasan a llamarse corona radiada. Luego hay una zona eosinófila, ¿verdad?, formada por glicoproteínas, muy importante como barrera para la penetración de los espermatozoides, que recibe el nombre de zona pelúcida. Y esta zona donde parece una zona donde asienta el ovocito, donde no se desprende esta célula granulosa de la corona radiada, esta parte se denomina cúmulo oóforo. Cúmulo, no sé dónde llevaba acento, pero llevaba cúmulo oóforo. O viene de ovocito. Cúmulo oóforo. Entonces, eso también se ve en la microscopía. É a região onde o ovocito Se asienta, ¿verdad? De color. Ven que la zona pelúcida ya aparece en el folículo primario multilaminar. Ya aparece. Me facilitó el trabajo la profesora de biología. ¿Quién es la profesora? Marlene. Sí, ella. Ella es boliviana, ¿verdad? ¿La boliviana, verdad? Sí, mi amiga, eso lo hemos hablado. Epitelio cúbico simple. Ese es el epitelio germinativo, mal llamado epitelio germinativo. Estos folículos numerosos que vemos acá
que tienen epitelio plano, simple, acá se ve. Ahí son los folículos primordiales. ¿Cómo pasa en el ovario? Cada mes el ovario automáticamente recoge 10, vamos a ponerle 10 folículos primordiales. Y esos 10 folículos primordiales empiezan a madurar, ¿verdad? No todas, porque hay muchas aquí. Entonces, la que tiene epitelio plano simple, folículo primordial. ¿Ven? Aparece en el ovario al tercer mes de la vida fetal. No es algo que se forma después del nacimiento o en la pubertad. Crecimiento independiente de las hormonas gonadotróficas. Cuando la célula ya tiene epitelio cúbico simple, es folículo primario unilaminar. Acá vemos a los ositos dentro. Y cuando tiene más de una capa, ya es folículo Primário multilaminar. Hasta ya vemos la zona pelúcida. Esta É o secundário. no. Folículo primario multilaminar. Sí, no importa la cantidad de capas. Lo que tiene que aparecer son las cavidades. Ah, tá. Ah, o secundário só são Sí. Acá. Folículo primario multilaminar. Acá vemos la zona pelúcida y acá vemos los ositos. Folículo secundario, presencia de cavidades. Estas son las células de la granulosa. ¿Ver? Y aparecen cavidades que luego convergen y forman la cavidad antral. Acá vemos la zona pelúcida y el ovocito en el interior. Acá vemos otro folículo secundario. ¿Eh? Aparecen cavidades en la pared. Entonces, Não coloca assim na prova. sí, da para ver aquí, aquí. Todo eso se une después, forma una cavidad. Zona pelúcida. Voy a colocar esa imagen. Muy obrigado. Este sigue siendo folículo secundario. ¿Por qué? Porque tiene que desplazar todas las células que están acá para que quede solamente el cúmulo o O óvulo tem que ficar bem no... sí, tiene que agarrar todo prácticamente y desplazar todas las células. Este va a caer en la prueba. Secundaria. Cavidades se unen y tienen que desplazar todas las células granulosas. Zona pelúcida y ovocito. ¿Cuál? Esse aí. Antro. Líquido antral. Acá vemos otra vez. Secundario, ¿verdad? Empieza a aparecer espacios. Tienen que unirse todo. Y por último, el folículo maduro de Graf, ¿verdad? Desplaza todo, forma una cavidad antral. Vemos la corona radiada, zona pelúcida, cúmulo o teca interna, teca externa. Ellos no tienen un límite muy exacto. No es que van a ver y, acá está la teca interna y esta es la teca externa. La teca interna solamente está más apoyado al folículo y la teca externa está más difuso hacia afuera. Acá vemos, eso es acá ahí. Folículo maduro de Graf. Corona Radiada. zona Pelúcida. cúmulo o. Ofó. ¿Este cuál es? Secundario, empieza a tener cavidad. Y este ya es maduro. ¿Ven cómo el folículo maduro ya se coloca luego en la periferia del ovario? O sea que se rompe esto y se libera el óvulo. La corona radiada, todo le acompaña a los. Así mismo se ve. Luego que este ovocito se haya liberado, ¿qué va a pasar con esto? Se transforma en cuerpo lúteo. ¿Para qué necesitamos un cuerpo lúteo?
¿Va a producir progesterona hasta cuánto? Quarto mês. Terceiro. Si no hay embarazo, ¿hasta qué día? Assim, Até o quarto. Hasta el día 14. 10 a 14 días. ¿Verdad? Hasta el día 14 el cuerpo lúteo va a producir progesterona para preparar al endometrio ante un eventual embarazo, ¿verdad? El cuerpo de la mujer no sabe, ¿debo ficar embarazada? No, ¿verdad? Entonces, la progesterona le prepara al útero. El endometrio entra en endometrio secretor para prepararlo. Porque es en el momento en donde se implanta el ovocito, ¿verdad? Si hay embarazo, el cuerpo lúteo crece más grande y pega tu ovario. Y va a producir progesterona por 4 meses. ¿Para qué? Para esperar la placenta, la formación de la placenta. ¿Sí? ¿Ah? bem ali no cantinho, da segunda imagem. Isso. ¿Qué? Não, não é nada ali. Tem um comparativo aí. Esos son folículos primarios multilaminares posiblemente. Acá vemos cuerpo lúteo. Esta era la cáscara que quedó. Y dentro se llenó de tejido adiposo. Entonces la mujer ovuló día 14, esto va a vivir 10 a 14 días. Si no hay embarazo, esto degenera y se transforma en una estructura que se llama cuerpo albicans, o también llamado cuerpo blanco, que es una cicatriz. Si hay embarazo, esto va a crecer en tamaño, va a agarrar todo el ovario, se llama cuerpo lúteo del embarazo, y ahí va a durar por 3 a 4 meses esperando que se forme la placenta. Que la placenta va a ser a partir de ahí la que va a producir progesterona. Muy fácil, muy fácil. Acá ya pasaron los 10 a 14 días. No hubo embarazo. Gracias a Dios, ¿verdad? No hubo embarazo. Y se forma cuerpo blanco, que es una cicatriz, que con el tiempo cada vez va a ser más pequeño hasta desaparecer. ¿Sí? Cuerpo albicans con cuerpo blanco. Yo le dije, ¿verdad?, que cada mes el ovario hace que agarras 10 folículos primordiales y va madurando. Sí. Pero solo uno en cada mes se libera. Sí. ¿Y qué pasa con el resto? Degenera, muere. A eso se denomina folículo atrésico. ¿Ves? Acá se ve que el cúmulo óforo desapareció, ¿verdad? La corona radiada se desprendió y empieza a degenerar. ¿Ven cómo la pared de la célula granulosa empieza a agarrar lípidos? ¿Verdad? Entonces esto es un folículo atrésico. Degenera. Lo que no llegaron Os que não chegam a a amadurecer. no, llegaron a amadurecer, pero como cada mes se libera solo un ovocito, el resto tiene que morir. Selección natural. Neto. Después vemos que alrededor acá tenemos la célula granulosa. Pero ¿qué falta acá? Lo más principal, el ovocito, degeneró. Entonces es un folículo atrésico. Ahora trompa. Trompa es muy fácil. Si yo hago un corte de la trompa, yo voy a ver así. Tiene una capa muscular delgada y en el interior de la luz aparece una estructura que se denomina folias, porque tienen aspecto de hojas, de planta o de árbol. Es más o menos así. A cada una de estas se denomina folias, folias de la trompa. Y el epitelio que recubre a las folias es un epitelio cilíndrico, simple, con
cilios. ¿Para qué necesitamos cirio en la trompa? Para poder transportar el ovocito hacia el útero, ¿verdad? Acá este es el músculo liso y alrededor tenemos las folias, ¿verdad? Invadiendo la luz. Tiene un aspecto de raíces de planta, ¿verdad? Ahí vemos las folias. Músculo liso alrededor. No, ese es esquema. Esta es una imagen microscópica. Un dibujo. Vemos las folias. Las diferencias. Claro que sí, va a estar. Acá. Parecen algas marinas, ¿verdad? Ahí vemos invadiendo la luz. Entonces esto es trompa. Acá para ver el epitelio, cilíndrico simple con cilios. Se quema luz. Útero. ¿Trompa só tudo isso? Trompa es solo eso, ¿verdad? Muy fácil. Útero, esto es lo que es importante. El útero se divide en 3 camadas. Tiene una camada más interna que es el endometrio. Tiene una camada media que es el miometrio. Y tiene el peritoneo que le recubre, es el perimetrio. Tiene un fondo, tiene un cuerpo, un istmo y un cuello. Bueno, lo que me importa en la microscopía del útero es el endometrio, porque el endometrio tiene 3 fases. Tiene una fase, vamos a decir, tiene una fase del 1 al día 28, ¿verdad? El día 14 ocurre ovulación. En el día 28, ¿cómo ustedes creen que va a estar el útero? En la fase menstrual. Acá el día 14 ocurrió ovulación, ¿verdad? Ocurrió ovulación, no hubo embarazo, entonces tiene que ocurrir menstruación. El día 1 empieza nuevamente el ciclo. Entonces acá vamos a entrar en fase proliferativa. Alcanzamos el día 14, el útero está en fase secretiva. En esta fase es donde se implanta el ovocito fecundado. Yo siempre dibujaba así, ¿verdad? Fase menstrual está así, ¿verdad? Después, acá era el día 1, empieza a crecer. En la menstruación estaba así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el endometrio tiene 2 capas. Una capa que se llama, esta que queda hacia acá es la capa basal. Y esta que está acá es la capa funcional. Eso no hablo la otra, ¿verdad? No. Bueno, la capa funcional es la que se desprende durante la menstruación. Toda esa capa desaparece y queda la capa basal. La capa basal regenera la funcional luego de la menstruación. A funcional vem da basal. No, la funcional se desprende durante la menstruación, total. Sim, mas aí depois não é. Y la basal regenera la funcional. Bueno, entonces acá yo dibujo así. Esto va a ser, acá es funcional. Acá es capa basal. Entonces acá hubo menstruación, no tiene esta capa, ¿verdad? Entonces esta es fase menstrual. En la fase proliferativa, está acá, empieza nuevamente a crecer en la capa funcional del endometrio. Y aparecen glándulas en forma recta. Glándulas en forma recta. Luego, esto es fase proliferativa. Y la fase secretora ya se recupera la capa funcional, ¿verdad? Y acá las glándulas ya no son rectas, son tortuosas.
Bueno, fase menstrual, acá es solo capa basal, para que entiendan. Esta es capa funcional y esto es capa basal. Entonces la capa basal permanece, pero la funcional desapareció en la menstruación. Luego la capa basal reorigina a la capa, acá va a estar así. Entonces esto que va creciendo por acá sí va a ser la capa funcional. Aparecen glándulas en forma recta. Y acá ya está entera nuevamente la capa funcional, ¿verdad? Fase secretora, es donde el ovocito fecundado se implanta. Ô, professor, essa regeneração é depois do período menstrual ou enquanto a pessoa está hormonal? No, la menstruación tiene un día, o sea que tiene un rango donde obviamente no hay regeneración. Es tan rápida la mitosis que ocurre, ¿verdad? Que es imperceptible la rapidez con que se regenera, ¿verdad? Pero dice que la menstruación dura de 3 a 7 días, ¿verdad? Normalmente, hay más prolongado. 3 a 7 días, durante esos 3 a 7 días, dependiendo de cada mujer, ¿verdad? Obviamente en esa etapa no hay regeneración, hay pérdida de la capa funcional. Esos grumos que salen con la menstruación son la capa funcional, ¿verdad? Esa capa funcional está llena de prostaglandinas. Por eso la sangre de la menstruación no coagula, no se coagula. Bueno, coloquen sangre en una pipeta con sangre venosa con sangre de la menstruación, van a ver que esta en 5 segundos se coagula. La menstruación, por la cantidad de prostaglandinas que hay en la sangre. Bueno, acá vemos, esto sería endometrio, esto sería miometrio. Esto es la capa basal, no hay un límite neto, pero ven que es un poco más oscuro acá. Y acá esta es la capa funcional. Todo esto se desprende durante la menstruación. Acá en qué fase estamos. Miren las glándulas. Glándulas rectas. Entonces estamos en fase proliferativa. Miometrio, endometrio. No da para ver el perímetro. Aquí seguimos viendo glándulas rectas. Entonces, proliferativa. Y acá vemos tortuosa. Entonces, esta es fase proliferativa. Esta es una imagen muy fea, pero yo saqué la que de laboratorio, ¿verdad? Falta aumentar. Pero acá se ven numerosas glándulas tortuosas. Sería el endometrio secretor. Es el lugar donde se implanta. Es muy difícil sacar endometrio secretor, ¿verdad? Porque generalmente las biopsias, más bien de menstrual al menos no hay, es muy difícil, ¿verdad? Que una persona te diga, bueno, sáqueme un pedazo de mi endometrio ahora, en su fase menstrual, ¿verdad? A no ser que sea para un estudio o algo así, pero es muy difícil. Pero sí, proliferativo es lo que mejor se ve, porque se puede retirar en etapas donde no hay menstruación, ¿verdad? Acá vemos glándulas tortuosas, entonces fase secretor. Fase proliferativa, vemos bien recto las glándulas. Y acá un esquema de los tres. Fase proliferativa, fase secretora y la fase menstrual. La capa funcional se va perdiendo y hay sangre. Esto va a salir en el examen. Los tres. ¿Sí? Voy a poner letra A, letra B. No es esta imagen. Igual que esto. A, B, C. ¿Cuál de las imágenes corresponde al útero secretor? Por ejemplo. Se van a marcar la letra que corresponde. ¿Ya? Y los 1000 fotos.
Bueno, ahora vamos a mirar útero, del cuello de útero. ¿Ven? Este es el cuello del útero. Atiendan acá. El epitelio del útero es diferente y el epitelio de la vagina es diferente. ¿Recuerdan que hablamos que toda cavidad natural del cuerpo se continúa con el mismo epitelio de la piel, pero sin su queratina? Y la vagina es una cavidad natural del cuerpo de las mujeres, aclaro. Bueno, entonces este epitelio que recubre acá, ¿cuál va a ser? Plano, estratificado, no elasticizado. Y ven cómo el epitelio de la vagina hace esto. Le rodea el cuello y llega hasta acá. Y de acá viene el epitelio del útero y se une con esto. ¿Ven? Y acá vamos a limitar dos porciones. Una porción que queda para el lado del útero se denomina endocervix. Cuello también se llama cervix. También se dice cervix al cuello uterino. Entonces lo que queda para adentro es, y lo que queda con el epitelio plano estratificado es ectocervix. Y acá vemos un ejemplo. Este es, vamos a cortar acá, acá y acá. Y tenemos acá. Vemos, acá sería la vagina, ¿verdad? Acá va a estar el otro cuello del otro lado, ¿verdad? ¿Entienden? Acá venía el epitelio plano estratificado de la vagina, hace esto, forma el epitelio plano estratificado, no estratificado, y llega hasta acá. Entonces acá es ectocervix. Y a partir de acá ya es epitelio cilíndrico simple. Entonces esto ya es endocervix. ¿Sí? Es de ahí. Es de aquí. Sí. Es de esa. Ahí es donde se ocurre el cáncer de cuello uterino. ¿Sí? Cilíndrico simple con algunas células ciliadas y secretoras. Aquí de mí. Ahora la imagen. Aquí. Acá se sacó la imagen justo en la unión de los dos. Hasta el límite. Entonces acá el epitelio es estratificado no queratinizado. Entonces esto es ectocervix. Y esto es endocervix. Porque el epitelio es cilíndrico simple. Bueno. Cilíndrico simple con células ciliadas y algunas células secretoras. Y muco. Bueno, acá esta es una imagen de laboratorio que yo una vez saqué. Acá vemos el epitelio plano, estratificado no queratinizado, y acá ya es epitelio cilíndrico. Sí. No da para ver muy bien, pero lo que quiero mostrarles es otra cosa, no es el epitelio. Acá vemos el epitelio plano estratificado, esto es ectocervix, y acá ya es endocervix. Y ven que justo a nivel del cambio hay estas vesículas. Estas vesículas son glándulas del cuello uterino que producen moco. Pero hay veces que el epitelio plano estratificado obstruye la luz de liberación de la secreción. Entonces la secreción queda atrapada dentro. Y se llaman quistes de Nabot. No tiene patología alguna, no es algo patológico, pero eso ocurre normalmente, es muy frecuente ver quistes de Nabot. Ahí. Acá está el epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Acá está el epitelio cilíndrico. Esto es ecto, esto es endo. Acá vemos los quistes de Nabot y acá se obstruyó su luz.
Esse kit, ele sempre vai ficar do lado do Hector, Debe certo? siempre del lado Ah, derecho. tá certo. Y así se ve. Los quistes de Nabot en el cuello uterino. A veces se confunde con cáncer del cuello uterino, ¿verdad? Después se hace la biopsia y se ve que son quistes de Nabot. E é o quê? Tipo, é um epitélio cicatrizado? O que é? No, no. Es una glándula y productora de moco y fica obstruida, Luis, y la secreción fica acumulando dentro. Entonces después forma un cisto que sale en forma blanquecina en el cuello uterino. No tiene patología. Sí, suele ocurrir, no es algo patológico. Isso pode ocorrer depois de muitas cauterizações feitas no útero? No, no, Não? no tiene nada que ver. Relacion... Suele aparecer nada. La vagina no hay nada muy importante que preguntar porque debido que es prácticamente como un tubo semirrígido, ¿verdad? Solo tiene epitelio, plano, estratificado, no creatinizado, tiene una lámina propia y tiene músculos que son los músculos de la pelvis. No hay mucha estructura que observar. Además se puede confundir con esófago, ¿verdad? ¿Se acuerdan del esófago donde tenía el mismo epitelio? Se puede confundir con canal anal también, que también es el mismo epitelio. Generalmente yo no pregunto, ¿verdad? Por la lámina propia y la capa muscular desorganizada. El esófago tenía músculo circular y longitudinal, ¿se acuerdan? Desorganizado. Sí. Se confunden con los músculos de la pelvis. Y es eso, prácticamente. Acabó. Ahora puede ir.